planteamiento que se está haciendo, miro con preocupación aquello a lo cual se llama crítica cotidianamente, corrientemente. Tal vez no lo es. Resulta que son reseñas, y lo peor de todo, lo digo porque además tengo varios compañeros del doctorado en Madrid que trabajan haciendo eso. ¿Eso qué? ¿A qué me refiero? Me refiero, así como en las emisoras radiales, si la compañía disquera paga un dinero a la emisora tal o cual, ponen el disco 50 veces hasta que lo pegan entre el público, lo cual termina siendo una estafa porque no tiene nada que ver con la calidad musical que pueda o no tener determinada canción o tema musical. Lo mismo está pasando con lo que se llama crítica literaria. Es que los dueños de los grandes magazines son los mismos dueños de las editoriales. Entonces pagan a unos autores allí para que reseñen tales y cuales libros, y otros en cambio permanecen completamente innombrados, no son reseñados, no son recepcionados. Yo creo que eso se llamará de otra manera. Si eso es válido o no culturalmente, no me interesa el tema, pero creo que no es válido llamarlo crítica literaria. Es un ejercicio de propaganda directo, abierto, y termina siendo una estafa frente al lector común y corriente que lo lee con la seriedad de quien supone que allí van a orientar su lectura. Entonces yo pienso que a ese tipo de dinámicas hay que hacerle frente, y hay que hacerle frente sin miedo. Hay que decir no me dejo meter el dedo a la boca. ¿No? Yo conocí críticos cinematográficos, por ejemplo, que reseñaban películas semanalmente y que recibían de las mismas casas distribuidoras los tiquetes aéreos para ir a los festivales de cine, luego a hablar favorablemente de las películas que esa determinada casa llevaba al festival. Eso es una estafa, eso es propaganda pura y dura, eso no es crítica. Entonces, un poco la invitación en este debate que apenas empieza y que seguramente podremos continuar largamente porque no es un tema que se deje agotar fácilmente, pero que sí nos interesa dejar al menos unos cuantos elementos allí puestos sobre la mesa. Creo que la crítica creo que es urgente volver a tomar lo que ha sido la tradición crítica, como lo señalaba Pepe Zuleta hace un momento. Hay grandes críticos extraordinarios que nos iluminan. Recuerdo, por ejemplo, leer 10 novelas y sus autores, de William Somerset Maugham, por ejemplo, ese gran novelista que viene y se nos despacha con semejante libro de crítica literaria extraordinaria. Es una cosa iluminadora verdaderamente, ¿no? Borges, en cada uno de sus ensayos, Alfonso Reyes, Paul Valéry, el mismo Flaubert, Unamuno, Baudelaire, por ejemplo, ese lector agudísimo que era Baudelaire. Entonces yo creo que hay que retomar esa senda para superar la dinámica de estafa cultural en la que el mundo contemporáneo está cayendo. Sí, solamente personalmente, ¿qué tipo de narrador será? Es que yo siento un poco que la literatura es el reino de la excepción. Y lo digo porque hay autores que me gustan por razones absolutamente distintas. Por ejemplo, uno no sale incólume después de leer la prosa de Borges, por ejemplo. Es una prosa que te hechiza por su belleza, pero también por la profundidad del pensamiento que te está comentando, que te está comunicando. Pero hay obras que te maravillan por otras razones. La superabundancia espléndida de García Márquez es mágica, son unos grandes autores. Entonces yo diría que me maravillan muchos autores, y todos por razones distintas. La capacidad de investigación, por ejemplo, que despliega Truman Capote en La sangre fría. Es sorprendente ese señor cómo logra conseguir tanta información sobre esos personajes. A mí eso me maravilla. Entonces yo diría eso. Antes que decir qué autor me gusta, diría que me gustan muchos, y cada uno por una razón distinta. Porque entiendo, y repito la frase con la cual empecé este comentario, entiendo que la literatura es el reino de la
Y el lugar de la literatura es precisamente estar en contra de todo principio de masificación. Justamente de eso se trata. La pluralidad, la gran heterogeneidad. La obra literaria siempre es una obra abierta. No tenemos un método único, como el método científico, por ejemplo, que ha dado grandes aportes a la humanidad. Pero el camino literario es otro, es el camino de la pluralidad. Alejo. Hará poco más de 3 años desde aquello, llamé a Leida Roldán de mi corta a su casa. Nos encantaría que regresara, le dije amablemente. Esa Leida Roldán, que fue tu profe, que fue mi profe, fue una amorosa lectora, y estar en una clase de ella era compartir esa experiencia apasionada de la lectura, de esos clásicos franceses que después tanto te marcaron a vos en tu propia cátedra. Cierto es que la palabra crítico hoy tiene que ver con la varita esa de medir que se llama canon, y sirve para clasificar y para incluir y excluir, pero lo que vos propones allí, y muy previsiblemente me refiero a este tema, tiene que ver con qué es lo que pasa cuando se hace crítica y para qué se lo utiliza, ¿no? Se lo puede utilizar para clasificar o para ser parte del mundillo literario, o también se lo puede utilizar para enseñar. ¿Quisiera referirte un poco a eso? Sí, definitivamente. Creo que bueno que lo decís, Gustavo, porque la crítica literaria, lo decía, tiene una misión social insoslayable. Fíjate que uno a la literatura no le puede pedir obligaciones cívicas, por ejemplo. Eso es la cosa más absurda del mundo. Me resultó muy molesta una cierta crítica, por ejemplo, que hicieron sobre la novela última de García Márquez, que porque era invitar a la pederástica y yo no sé qué cosas. Eso me parece absurdo. ¿Qué tal que nos pusiéramos a mirar cívicamente a Shakespeare o el de Camerón? No, pues eso sería la acabose. No, el creador, el literato no tiene ningún tipo de obligación más que indagar profundamente la condición humana y escribir de la manera más poética que le sea posible. Es decir, tratar el lenguaje con un amor infinito. Pero el crítico sí tiene obligaciones sociales. Esa es otra cosa. El crítico se debe al público lector. El crítico, entre los deberes que tiene, creo, es el de enseñar, es el de cualificar la lectura del público al cual se refiere, ¿no? Yo decía hace un momento eso, ayudarle a pasar de la epidermis del texto a lo que está más allá, contribuir a que se sofistique la mirada, un poco eso. A Leida Roldán de mi corta, la maestra que tuvimos, con Óscar Osorio, que tuvimos con Gustavo y tantos amigos que hay aquí ahora, de aquella época, hace un par de décadas, ya es una mujer octogenaria, como Diego Gil, que también lo veo aquí, a Gilberto Rangel, lo he visto por allí también. Conocimos a Leida Roldán, por allá veo a Alfonso Chavarro también. Tuvimos a esa maestra maravillosa que no se regía en su lectura más que por una pasión infinita y por el deseo de transmitir esa pasión. Creo que esa es la obligación.